Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doctora Alarcón, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Milton. Un gusto estar con usted y con toda su audiencia. Después de todo lo que se ha conocido del caso Purga, del caso Metástasis, ahora se hablan de conexiones entre los casos Purga, Metástasis y el caso Ispol, que también tendría conexión con el caso Las Torres. Vemos que prácticamente todo está conectado, que la corrupción tiene un hilo conductor que ha operado tanto en instancias judiciales como en las instancias narcodelictivas que han infiltrado la justicia. La pregunta aquí es, ¿qué hacer para que esto no siga pasando? Bueno, Milton, gracias nuevamente. Me parece que tenemos que enfocar el problema desde dos aristas. La primera desde el punto de vista cultural, porque ciertamente eso no lo podemos dejar de lado. Es un problema de tipo cultural que se arraigó de tal forma en el ámbito privado y público en el Ecuador que merece ser tratado con un antídoto del mismo tipo. Y por eso quienes me han escuchado estos días y a otros tantos promotores, incluida la ministra de Gobierno, hablamos de esta cultura de la legalidad como un mecanismo que puede tratar estos problemas culturales enfocados en la corrupción, que es el origen, como usted bien mencionó, de todos los males que estamos atravesando y que seguramente y de manera lamentable seguirá explotando. Es decir, un tratamiento de fondo con cultura de la legalidad para tratar la cultura de incumplimiento, la cultura de corrupción lastimosamente que estamos viviendo y que no solamente es en lo público, ahí termina por explotar seguramente, pero también en las conductas de los hábitos privados. Y el otro mecanismo que son ya obviamente los presupuestos que hay que incorporar formalmente en los procesos de selección y principalmente en la evaluación que tiene que llevar adelante el Consejo de la Judicatura para, de algún modo, intentar depurar el sistema judicial frente a lo que ha evidenciado el caso Metástasis y el caso Purga. Vamos por partes. El tema de la depuración, por ejemplo. ¿Por qué no es habitual tener una lupa sobre los jueces o sobre los operadores judiciales en general? El Contralor General del Estado la semana pasada dice, vamos a hacer una auditoría a los 63 jueces de la Corte Provincial del Guayas, cuando eso debería ser periódico. Deberían estar bajo constante vigilancia. Lamentablemente, la fama que se ha dado a la justicia ecuatoriana es para estar sobre ellos cada momento. Milton, sí, dos partes, ¿no? Usted bien lo señala, el artículo 170 de la Constitución ya lo dice expresamente, la evaluación debe ser periódica. Y esto no solo involucra el acceso a la función judicial, sino la permanencia y la promoción de los servidores judiciales. Y se dice, insisto, expresamente que esto debe ser periódico. Ahí me parece que hemos advertido una omisión institucional por parte de las instituciones públicas que han estado llamadas constitucionalmente desde el año 2008, según ese artículo de la Constitución, a llevar adelante esta evaluación permanente. No hemos tenido una evaluación de la justicia hace varios años y claramente eso es preocupante, no tanto por el pensar de que todos son malos, pero sí, incluso si todo fuera lo contrario, estaríamos en una muy buena situación, incluso para poder reconocer públicamente a los buenos funcionarios judiciales, pero nada de esto ha sucedido. Y lo otro que usted mencionaba, la vigilancia, qué lamentable, pero sí, en una sociedad con una cultura de incumplimiento como la que tenemos, es necesaria la vigilancia. Ojalá algún momento podamos llegar a prescindir de esa vigilancia para que por un acto voluntario podamos cumplir con las normas y las reglas del juego, pero ciertamente mientras eso no suceda necesitamos que se apliquen las normas, Milton, porque ya no es un problema de normas, está en la Constitución, la probidad de jueces y demás, del Código Orgánico de la Función Judicial. Aquí me parece que el tema va más allá de eso, ¿no? No se limita a las normas. Bueno, y ahora en la otra parte es elegir a los que vienen, los procesos de selección que han cambiado a través de la historia, buscando seguramente sí tener procesos más democráticos, más honestos, que den como resultado elegir a los más probos. Recuerda usted, por ejemplo, la Comisión Estaregas, que fue una de las que quizá más éxito tuvo y más independencia en la elección de jueces. Pero esto que cambió además con la Constitución de después, sí significa
tema importante, porque no se elige siempre al que se debería. Sí, Milton, bueno, hay una serie de deficiencias, ¿no? Si usted se fija, Milton, y es alarmante, para ser juez en este país de primer nivel ni siquiera se requiere experiencia. Ese es un tema que nos debería preocupar a todos, porque entonces no estamos asumiendo la relevancia que tiene un juzgador dentro del sistema de justicia en particular. Luego, sí hay años de experiencia en otros, en ámbitos de Corte Provincial y Corte Nacional, 7 y 10 años respectivamente, pero para los jueces de primer nivel, que son con quienes más estamos en contacto diariamente, los ciudadanos, no estamos ni siquiera sintiendo este deber de que cumplen con al menos con una experiencia mínima profesional para poder estar sentados ahí y administrar justicia. En el otro ámbito, claro, nosotros tenemos que enfocar mucho el problema, ¿no? Pero hay que resaltar lo bueno. Yo creo que lo que ha mencionado la doctora Solanda Goyes estos días es muy interesante y muy importante porque finalmente se está dando la relevancia a un presupuesto de probidad que debe tener una valoración significativa, eh, incluso del mismo modo que los méritos que podría tener una persona que aspira a ser juez, es decir, la titulitis, como se suele decir, no podría tener más puntuación que la probidad. Y la probidad no es cualquier tipo de probidad, es analizar lo que sucede con quienes postulan a ser un juez o jueza del país desde el punto de vista privado, en sus actuaciones privadas, verificar cómo ha obrado en su vida diaria, que sea intachable. Milton, esto sucede en sistemas donde a los jueces le dan esa relevancia en el sistema jurídico. Si ellos pueden crear derecho incluso en algunas circunstancias, entonces, ¿cómo no vamos a preocuparnos en quienes acceden a una judicatura determinada? Entonces, sí me parece que hay que apoyar esta causa de la probidad en la que está preocupada en desarrollar el Consejo de la Judicatura para la selección, pero también tiene que operar esto, obviamente, para el proceso de evaluación que debe iniciar cuanto antes a todo el sistema judicial. Son las 8:52. Estamos hablando con Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Espíritu Santo. Eh, Ahora, si es que, claro, si es que hay gente proba, no importa quién los elija, porque en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿quién propone a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Tiene origen político, del presidente. Aquí no importa si es que lo elige la Asamblea o lo elige el Consejo de Participación Ciudadana o quien fuere. El tema es el origen y la vertiente es bien importante porque normalmente los operadores judiciales aspiran a seguir en el mismo sistema judicial. Quienes son jueces de primera instancia quieren ser jueces nacionales y así. Los abogados también. Pero el tema de la docencia también es bien importante. Y siempre que se busca transparencia, se regresa a ver a la docencia. Ahora mismo en la Asamblea están proponiendo que la terna para el nuevo vocal del Consejo de la Judicatura que provenga de la Asamblea, están proponiendo que se pida a universidades que presenten unos candidatos. Bueno, la academia usualmente se suele decir, y es algo real, es quizás el último resquicio de la probidad que tenemos dentro del sistema, porque ahí estamos formando a todos los profesionales que de algún modo son parte del sistema de justicia, tanto abogados en libre ejercicio como juzgadores. En cuanto al origen, Milton, el Ecuador ha probado de todo, ¿no? Y ciertamente en estos mecanismos de designación de jueces hay que prestar mucha atención a cómo opera esto. Pero yo hago hincapié en algo adicional. Y es que a veces exigimos presupuestos muy altos para quienes quieren llegar a ser jueces. Y me refiero solamente a la Corte Nacional, porque ya ve usted que para ser juez de primer nivel no necesita mayor experiencia siquiera. Pero tenemos que fijarnos también en cuál es la probidad y cuáles son las credenciales de las personas que van a tener a cargo esos procesos de designación o de evaluación, porque yo no le puedo exigir un estándar altísimo a quienes aspiran a ser jueces y quienes los van a evaluar no cumplen al menos con los mismos presupuestos. Hay un ejemplo reciente que tal vez no fue el mejor producto, pero si usted mira cómo se procedió a la designación de los recientes jueces de la Corte Constitucional, usted va a encontrar que la comisión calificadora estaba compuesta en su mayoría por personas que tenían credenciales académicas como para poder ejercer en este ámbito y evaluar a alguien que esté en sus mismas condiciones o incluso superiores, pero nunca un evaluador puede estar en circunstancias menores al evaluado. Eso afectaría mucho la sustancia de un proceso como estos.
Ahora, doctor, mucho se está hablando en estos días, en este último tiempo, pero en estos días ya se prepara el Consejo de la Judicatura a hacer cambios en el reglamento para la designación de los jueces nacionales. De hecho, hay varias recomendaciones que hizo la Misión Internacional de Observadores que vino constantemente fijándose en lo que estaba pasando y de hecho recomendó suspender el concurso como así se lo hizo, pero se lo hizo porque una situación penal involucró al presidente del Consejo de la Judicatura de ese entonces, Wilman Terán. Pero bueno, parece que hay el consenso entre los vocales para poder hacer cambios al reglamento. ¿Qué es lo que principalmente cree usted se debería reformar para garantizar un concurso más efectivo? Dos cosas, Milton. La primera, insisto en la probidad, y yo vuelvo a insistir en esto, en que hay que transversalmente cruzar o establecer una política judicial de cultura de la legalidad, tanto en la designación de esos jueces de la alta corte como en todo el sistema de justicia. Hace poco la Corte Constitucional ya dictó una sentencia importante que da cuenta de la relevancia de generar una política sustentada en la ética, pero como usted mencionaba, no solamente en el reglamento para la designación o para el momento concreto de la evaluación, sino que esto debe ser permanente. Esto debería ser una política que se sostenga en el tiempo si queremos que esto cambie algún momento de fondo y no contentarnos con el momento de designación de altas autoridades. La segunda es que debemos abrir las vertientes para quienes son los postulantes para estos cargos. Yo sí creo que debemos poner una vara muy alta de probidad, de méritos académicos, de experiencia, porque podría estar en la judicatura o podría estar en el ámbito de la academia, pero una vara muy alta para que podamos de algún modo tener ahí personas que no necesariamente provengan todos del mismo sistema de justicia, que ciertamente hay muy buenos jueces, pero también hay de los otros. Y mientras no se visibilicen a esos otros, hay un grave riesgo, y el riesgo es que estas personas puedan llegar a alcanzar puestos tan altos como el de ejercer en una Corte Nacional de Justicia. Así que creo que hay que democratizar más el proceso de selección y la probidad, Milton. La probidad para mí, en una circunstancia como la que atraviesa el Ecuador, debe ser el eje central de cualquier tipo de proceso de designación o de evaluación en el país, igual que en la Corte Provincial del Guayas con la situación tan lamentable que se está viviendo. Dentro del sistema judicial están los abogados, quienes ejercen el derecho, quienes litigan, y así como hay excelentes abogados, honestos abogados, la mayoría en el país, también hay de los otros, que son los que se infiltran en la justicia, que son los que de alguna manera buscan corromper al juez para ganar sentencias, para liberar detenidos, para enriquecerse mutuamente. Es decir, también están ellos. ¿Quién los evalúa? Milton, las escuelas de derecho, las facultades de derecho son los primeros parámetros de evaluación. Yo soy director de una escuela de derecho Así en la es. Universidad de Espíritu Santo y créame que no es que es a partir de ahora, pero siempre he estado convencido que nosotros jugamos un rol fundamental con la educación. Educación en cultura de la legalidad en el campo jurídico en particular al que me refiero, que es mi ámbito. Nosotros somos los primeros que tenemos que hacerle notar a quienes aspiran a ser abogados, por ejemplo, o que quieren obtener maestrías y demás, cuál es la verdadera función de su título y para qué se están graduando como profesionales, entre comillas, del derecho. El derecho tiene un fin social, no tiene el fin irregular como el que lastimosamente varios, y lo he escuchado, Milton, varias personas que aspiran a eso dicen, no, es que yo quiero ser rico, yo quiero tener plata, quiero ser millonario rápidamente. Y el ejemplo que miro con estos casos metástasis y demás, bueno, ahí dan cuenta que está podrido el centro del origen de quienes hacen uso del sistema. Entonces, claramente, la ética tiene que partir desde las escuelas, pero no una ética estratosférica, Milton, una ética aplicada a cada una de las materias y a la toma de decisiones. Ciertamente podemos ejercer la profesión libremente, ese es nuestro derecho como abogados, pero claramente tenemos límites en ese ejercicio profesional. No podríamos convertirnos en cómplices de quienes han cometido delitos atroces dentro del sistema jurídico o del narcotráfico con los impactos que esto tiene. Nosotros tenemos un rol determinante, pero la educación, Milton, esto es fundamental. Y luego los colegios de abogados. Es que no podemos seguir teniendo colegios de abogados que se limiten a autorreconocerse entre sus miembros, Claro. pero con excepciones, obviamente, que las tengo que mencionar, pero tienen que asumir un rol diferente. Este es el momento en que debería generarse un reposicionamiento de los colegios de abogados dentro del sistema.
establecer, por ejemplo, y por qué no, y esto seguramente no es un comentario popular, pero deberíamos pensar incluso en la incorporación de sanciones ejemplificadoras para quienes hacen mal uso del derecho, desnaturalizan el derecho, hacen plastilina jurídica, que no es lo que se les enseña en las escuelas de derecho, que incluso les lleve a perder su licencia profesional, Milton. Esto va mucho más allá. Por eso yo le hablaba, política judicial de cultura de la legalidad no involucra solamente a los jueces y al Consejo de la Judicatura, nos involucra absolutamente a todos. Y alguien me ha dicho, Milton, y perdón que me extienda, No, que tal también. vez esto es un discurso que va a largo plazo, que esto no tendrá un impacto directo hoy. Seguramente no lo tendrá hoy, Milton, pero por haber hecho todo esto durante tantos años y solo pensar en parchar y fijarnos en los problemas del día, que en el Ecuador son muchísimos, hemos dejado de asumir la gravedad de la enfermedad. La gravedad de la enfermedad, esta enfermedad no se puede curar con placebos, Milton. Necesitamos trabajar culturalmente a todo nivel. Y créame, creo que se ha notado, estoy absolutamente convencido y consciente de que podemos lograr ese cambio. Aquí no hay banderas políticas, aquí hay un tema de común acuerdo que todos deberíamos unirnos para llevarlo adelante y ojalá cambiar este sistema de justicia que nos está afectando tanto a todos. Muy de acuerdo con usted, doctor, y con eso me voy a quedar. Y además, ojalá el objetivo que usted acaba de decir, cambiar esta cultura y este sistema de justicia, se pueda lograr. Porque sí, hay gente muy valiosa, quizá que no está donde debería estar. Ojalá estén donde tengan que estar. Gracias, doctor. Gracias, Milton. Saludos. Igualmente, Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Son las 9:01, tenemos que terminar. Nos vemos mañana. Tengan todos buen día.